Entonces, pues bueno, el core, digamos que de esta capacitación es poder contarles un poquito sobre la resolución 085. Antes de iniciar, pues me presento, yo soy Angie Delgado, ejecutiva comercial de CCI Marketplace. Les voy a contar un poquito, pues, quiénes somos nosotros. CCI Marketplace como tal, pues es una filial de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Nosotros llevamos aproximadamente 14 años acompañando al sector de infraestructura y constructor en sus procesos de abastecimiento. Y adicional, digamos que a estos procesos de abastecimiento también estamos involucrados en todo lo relacionado con el sistema de facturación electrónica. En la actualidad, pues ayudamos también a nuestros clientes y hemos venido desarrollando en compañía de nuestro aliado IBIL una plataforma dinámica y muy asociada, digamos que a las particularidades del sector de infraestructura y constructor, muy atado, digamos que a lo que se presenta día a día. Y pues digamos que eso es realmente lo que hace CCI Marketplace, apoyarlos a ustedes directamente desde herramientas tecnológicas y servicios digitales, todo con el fin de ayudarles a mejorar su proceso. Digamos que nuestra solución va muy orientada a que todo ese proceso de abastecimiento hasta la parte final de facturación electrónica pues se vea consolidada. Acá van a encontrar algunos de los clientes referencias del sector directamente de infraestructura y constructor. Sin embargo, pues la experiencia, digamos que también ha dado para trabajar con otros clientes de otros sectores, que son los que relacionamos aquí en pantalla. Entonces, bueno, para hablar un poquito del tema de la resolución 085, es bien importante que tengamos en cuenta que esto es algo que se viene involucrando en el sistema de facturación electrónica desde tiempo atrás. Entonces, inicialmente, digamos que la DIAN ha manifestado y ha notificado que pues al día de hoy ya la mayoría de las organizaciones facturan electrónicamente de manera correcta, es decir, emiten sus facturas. Ya la mayoría, digamos que de las empresas lo hacen y pues es un proceso que ya está estandarizado y ha notificado que ya estamos listos para pasar a un segundo nivel. Entonces, en la parte ya de recepción de facturas electrónicas. Entonces, inicialmente lo que nos decía la resolución 042 del 2020 era que las empresas pues debían tener un correo asignado, previamente pues registrado, para recibir sus facturas electrónicas, que dentro de este correo tenía que contener lo que es un formato .zip, lo que tenía un XML y un PDF de manera opcional. Así era como hasta el 2020, pues se había notificado que las empresas debían de recibir sus facturas electrónicas. Luego se viene involucrando en lo que es la resolución 012 del 9 de febrero del 2021, que modifica un poco lo que nos venía contando pues la resolución 042, y acá pues incluye el anexo técnico y lo requerido para el funcionamiento del radial. Aquí ya empiezan, pues digamos que a involucrar el tema del radian, y adicional, pues también notifican el tema del documento soporte en adquisición con no obligados a facturar, y se hacen unos ajustes en algunos aspectos de facturación electrónica. Luego viene lo que es la resolución 015 del 11 de febrero del 2021, que reglamenta el registro, consulta y trazabilidad de las facturas electrónicas como título o valor en el RAIA. Entonces, aquí ya es cuando la DIAN nos notifica que efectivamente el Radian, pues básicamente es una plataforma de la DIAN donde va a quedar la trazabilidad, va a quedar el historial de las facturas electrónicas, porque ahora pues contamos con que las facturas son un título o valor. Adicional en esta resolución, pues los adquirientes deben de generar unos eventos relacionados con la recepción de facturas electrónicas, que en este caso ya empezamos a hablar de lo que es el acuse del recibido del documento y el acuse del recibido de la mercancía. Y adicional, pues los adquirientes serán informados de eventos de endoso y otros mediante XML por correo electrónico. Entonces, básicamente, dentro de esta resolución se notifica que cada evento que se emita a una factura recibida, pues será respondido dentro de un XML, básicamente. Ya luego viene lo que es la ley 2155, que es la ley de inversión social, donde se empieza a mencionar
que si las empresas desean hacer uso de sus facturas recibidas como soportes de costos, deducciones o impuestos descontables, pues es necesario que generen lo que es el acuse del recibido de la factura y el acuse del recibido de la mercancía o servicio. Y ya se termina, digamos que regulando un poco más el tema en esta resolución 085, que fue hecha el 8 de abril del 2022 y publicada posteriormente el 13 de abril del presente año. Entonces, ¿qué es lo que nos habla pues esta resolución? Que el registro de la factura electrónica de venta, pues efectivamente como título valor, y se expide un anexo técnico correspondiente y se dictan otras disposiciones. Que es necesario generar eventos del acuse del recibido de la mercancía y el acuse del recibido del documento para poder usar esas facturas como deducciones y impuestos descontables. Y adicional a esto, establece 3 meses para la implementación de esta resolución, que en este caso es hasta el 13 de julio. Se cuentan 3 meses luego de que el ADIAN haya publicado directamente esa resolución y como les mencionaba hace un momento, pues fue publicada el 13 de abril. Entonces tendrían plazo ustedes para implementar esta nueva resolución hasta el 13 de julio. Y pues básicamente digamos que está enfocada en que ustedes puedan hacer uso de esas facturas de sus proveedores como soportes de costos y deducciones ante la DIAN y pues básicamente ante la declaración de renta. Em, de eso nos habla la resolución. Entonces, ¿cuáles son esos eventos que ustedes deben de emitir o pues los pasos que deben de tener para que efectivamente su factura sea un título valor y al final, digamos que del ejercicio, el proveedor, si lo desea, pueda realizar la venta de su factura o realizar el llamado factoring, independientemente, pues digamos que de los eventos? Entonces, aquí digamos que los eventos, ¿cuáles son? Entonces, hablamos primero del evento del documento válido por la DIAN, que es el 02, o en su defecto, el documento rechazado por la DIAN. Una vez ya sea validado pues el documento ante la DIAN, empezamos con los eventos que son directamente quienes adquieren, quien recibe la factura, los responsables de emitir. Entonces, hablamos en primera medida de un acuse del recibido de la factura electrónica de venta o el acuse del recibido del documento, que es básicamente ese primer check de recibimos nuestra factura, la tenemos en nuestro poder, aún no se ha revisado, es decir, se está recibiendo una factura sin ningún tipo de compromiso hasta el momento, pero pues ya se tiene en su poder. Es como antes se realizaba de manera presencial cuando se enviaba el mensajero a las oficinas y en la recepción le ponían, bueno, verificaban efectivamente lo que era la razón social y el NIT y ponían un sellito de recibimos la factura. Entonces, apenas la vamos a revisar. Entonces, ese es ese primer evento del acuse del recibido de la factura. Luego viene el evento 032, que es el recibido del bien o prestación del servicio. Aquí digamos que ya es necesario que ustedes como tal pues generen ese evento, den como el check de recibieron el producto o el servicio y posterior a este notifiquen eh, su aceptación de manera expresa si lo desean, es decir, aceptando que recibieron bien el producto o el servicio o generando un reclamo de la factura electrónica de venta, que en este caso pues es cuando no se está conforme con la prestación del bien o el servicio, que es básicamente el rechazo de la factura electrónica. Entonces, aquí a tener en cuenta. Luego de que ustedes generen el recibido del bien o prestación del servicio, el proveedor va a poder generar su aceptación tácita solo luego de que ustedes hayan generado ese recibido del bien o prestación del servicio. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Entonces, la DIAN estipula que se contarán 72 horas para que el proveedor pueda emitir el evento de la aceptación tácita. Hasta el momento dentro de la resolución, el único tiempo que se ha estipulado es ese, el de las 72 horas luego de que generen el recibido del bien o prestación del servicio para que el proveedor posterior pueda generar la aceptación tácita. Dentro de la resolución aún no hay
tiempos estipulados para que ustedes generen el acuse del recibo de la factura, para que ustedes generen el recibo del bien o prestación del servicio. Solo la aceptación tácita, que en este caso son 72 horas. También bien importante a tener en cuenta, luego de que ustedes generen el recibido del bien o prestación del servicio, luego de esto no se van a poder generar notas crédito. Digamos que esto también tiene pues su razón de ser y es básicamente porque ya luego de que ustedes generen ese recibido del bien o prestación del servicio, pues básicamente el proveedor ya va a poder generar una aceptación tácita y vender su factura a alguna entidad financiera. Y directamente esa entidad sería la encargada de generar, pues digamos que el cobro de la factura. Entonces es bien importante a tener en cuenta pues que no se pueden generar notas crédito luego del residuo del bien o prestación del servicio. Sin embargo, estas notas crédito, antes de que ustedes generen este evento, pues sí las van a poder efectivamente solicitar. Bueno, adicional, pues digamos que acá les muestro como un ejemplo de cómo se ve el registro de una factura ante la DIAN. Entonces, en este caso, se va a registrar lo que se le acuse el recibo de la factura electrónica de venta, el recibido del bien o prestación del servicio y posterior el reclamo de la factura electrónica de venta. Se deben de hacer de manera consecutiva como les mostraba, digamos que en esta primera imagen. Importante, digamos que algo también que nos preguntan mucho es pues cómo debemos transmitir estos eventos. Esto lo pueden hacer a través de un proveedor tecnológico, que en este caso CCI Marketplace pues funciona como proveedor del sector de infraestructura y constructor, y que prestamos pues digamos que actualmente ese servicio para que ustedes transmitan esos eventos. Tienen también la opción de usar el módulo gratuito de la DIAN o en su defecto también, si ustedes lo desean, pueden convertirse y pues digamos que hacer todo el proceso para hacer su propio proveedor tecnológico. Son las opciones que hasta el momento pues están digamos que habilitadas para que ustedes puedan cumplir con la normativa que la DIAN está exigiendo. Aquí les traigo como una breve explicación, digamos que la razón de ser también de esta resolución es que ustedes puedan hacer uso de sus facturas como soportes de costos y deducciones descontables ante pues, la declaración de renta. Y les voy a hacer como una breve explicación de cómo sería una declaración de renta si ustedes efectivamente transmiten los eventos al radian de las facturas que reciben y cómo sería si en este caso ustedes pues no lo llegasen a hacer. Algo importante que deben también tener en cuenta es que la DIAN hasta el momento no ha notificado, pues digamos que no ha mencionado alguna sanción para las empresas que no deseen incluir esta normativa dentro de las organizaciones. Sin embargo, sí se vuelve un poco obligatorio al ver, digamos que ya hay cruce de cuentas en referencia pues al impuesto. Entonces, tenemos un ejemplo. Este primer ejemplo, entonces, hay una empresa que tiene unos ingresos de 200 millones de pesos y unos costos, los soportes de costos, deducciones e impuestos que ya transmitió ante la DIAN, que da una suma de 150 millones de pesos. Entonces, ante la DIAN, para ustedes queda una utilidad de 50 millones de pesos y sobre esos 50 millones de pesos, pues se calcula la declaración de renta, que en este caso es el 35% de esos 50 millones, y el valor a cancelar serían 17 millones 500. Este escenario es si ustedes transmiten los eventos al radian. Si ustedes no transmiten los eventos ante el radian, pues para ellos ustedes solo tendrán ingresos. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la operación? Ustedes tienen igual unos ingresos de 200 millones de pesos y unos costos de 0 pesos. Es decir, ante la DIAN, ustedes tienen una utilidad de 200 millones de pesos. Y en este caso, pues sobre esos 200 millones se genera pues el cálculo del 35% y el valor total ustedes a cancelar sería 70 millones de pesos. Entonces, digamos que aquí es donde les decimos, realmente digamos que la DIAN no obliga a las empresas a que lo hagan, pero de una u otra manera, ya en esta resolución
está afectando un poco pues el tema del impuesto y pues efectivamente no va a ser nada rentable para una empresa pues cancelar más valor en, pues, en su declaración de renta por no soportar sus costos ante la DIAN. Entonces, eso es bien importante para que lo tengan en cuenta. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas a través del chat, por si de pronto hasta el momento tienen alguna, la dejan ahí y al final pues vamos a dar un espacio para poder resolverles las dudas. Adicional, pues digamos que les queremos contar un poco cómo es ese proceso que actualmente se lleva en las organizaciones. Como les mencionaba al inicio, pues nosotros trabajamos para mejorar los procesos de abastecimiento del sector. En este caso, pues nos acompaña Andrés Urrego. Él pues hace parte de CCI Marketplace y les va a explicar un poquito cómo es que actualmente se reciben las facturas y cómo sería un proceso ideal para que ustedes puedan implementar pues esta resolución de manera efectiva. Entonces, Andrés, te doy paso. Hola. Hola. Buen día. Angie, dejamos de escucharte. Sí, Andrés, yo creo que debe estar teniendo de pronto. ¿Aló? Aló, aló, ¿ahí me escuchan? Sí. Ahí te Ahora escuchamos, sí, Angie. ahora Perfecto. sí. Bueno, estaba ya leyendo aquí las preguntas. Nos consultan que cuál es el número de la resolución. La resolución es la 085 para que la tengan presente. Nos pregunta Julie, ¿las facturas deben tener aprobación expresa? ¿No se dará por entendido las facturas con más de 72 horas no quedan aprobadas tácitamente? Bueno, en este caso, importante tener en cuenta, si ustedes desean, pueden generar el evento de la aceptación expresa. Sin embargo, digamos que la resolución va, o sea, o exige hasta la aceptación de la, a ver, les pongo acá la imagen. Aquí. Lo que dice la resolución es que inicialmente para que sean pues las facturas como soporte de gastos y deducciones, ustedes deben generar el acuse del recibido del documento y el recibido del bien o prestación del servicio. Pasadas las 72 horas, el proveedor tendrá la opción de entrar y generar la aceptación tácita. No es que se haga, digamos que de manera espontánea como en la actualidad se acostumbra, que es se recibe la factura y pasadas las 72 horas se cuenta que ya se aceptó. Tácitamente no. Ya el proveedor en este caso tendría que entrar, si él desea, entrar y aceptarla de manera tácita y si desea, pues hacer todo el proceso del factoring, que digamos que para poder vender su factura, pues necesitará otros eventos que pues en este caso no van al core de la capacitación, pero pues se podrá hacer. Y efectivamente, pues no es necesario que ustedes lleguen hasta la aceptación expresa, según la resolución. Aquí hay una pregunta que nos dicen, entonces, ¿todas las facturas crédito deben pasar por el Radian o solo se hacen por medio del factoring?
Esto es, digamos que algo que a la mayoría de las empresas o de las personas que están, digamos que en este ámbito, se cuestionan mucho porque dicen que básicamente se deben registrar las facturas a las que se les quiera hacer factoring. Y el core de esta resolución es que ustedes puedan hacer uso de esas facturas como soportes de costos y deducciones de impuestos ante la DIAN. Entonces, independientemente si su proveedor desea hacer factoring o no, eh, es beneficioso para ustedes como adquirientes por el tema que les explicaba hace un momento de la declaración de renta, de que básicamente si ustedes no registran sus facturas, pues efectivamente el valor a cancelar va a ser mucho más alto. Entonces, digamos que ya esa decisión de cada una de las empresas, pero pues lo más beneficioso para ustedes es que ustedes registren todas sus facturas, les generen pues directamente los eventos. Nos consultan que si las notas créditos tienden a desaparecer. Pues las notas créditos, digamos que hasta el momento es algo que en la actualidad la mayoría de las empresas usan y debido a que, pues digamos que eso se viene implementando esta nueva resolución, efectivamente pues los procesos van a cambiar también un poco dentro de las empresas, pero las notas crédito las van a poder igualmente generar antes de haber generado el recibo del bien o prestación del servicio. Entonces, digamos que dado el caso, ustedes reciben una factura, generan ese primer evento del acuse del recibido, porque básicamente es la acepté, aún no la he revisado. Y resulta que dentro del proceso interno que ustedes realizaron, de que ustedes realizaron, pues efectivamente recibieron menos de los productos que estaban solicitando. Es ahí en ese momento donde ustedes pueden solicitar la nota crédito y una vez pues se genere esa nota crédito, seguir con los siguientes eventos, que sería, ahí sí, el recibo del bien o prestación del servicio y la aceptación expresa. Si dado el caso ustedes no reciben la nota crédito, pues en este caso el proceso a seguir sería igual, generar el recibido del bien o prestación del servicio y posterior generar un reclamo de la factura, que en este caso sería como el rechazo. Bueno, ¿qué pasa si al día 10 el cliente decide devolverme la mercancía por motivos de que ya no la necesita? ¿Puedo hacer la nota crédito? Dentro de esta resolución, aún luego de que el cliente haya recibido, o sea, haya notificado ante la DIAN que recibió el bien o prestación del servicio, ya no vendrá, digamos que el caso de generar la nota crédito. Esto igual, digamos que es algo que también tiene como incertidumbre, digamos que la mayoría de las empresas, y pues esto también ya fue escalado directamente ante la DIAN. Muy seguramente esta resolución, como cuando se implementó la parte de la emisión, va a tener modificaciones. Pero dentro de esta resolución, hasta el momento lo que se dice es que luego el recibido del bien o prestación del servicio no habrá lugar para la nota crédito. ¿La aprobación tácita aplica para quien no dé el acuse del recibido a los 3 días o es diferente? Efectivamente es diferente en el caso en el que, solo en el caso en el que el cliente haya dado el recibido del bien o prestación del servicio, se contarán las 72 horas. Antes no tendrá lugar para empezar a contar pues estos 3 días. Es decir, si él envió la factura y ustedes aún no han generado ni el acuse del recibido ni el recibido del bien o prestación del servicio, él no tendrá la oportunidad de generar esa aceptación tácita. Bueno, dice, y en los casos de calidad que se da mucho tiempo después de la recibida de la factura. Sí, esto digamos que es algo que muchos clientes nos han manifestado referente al tema de la nota crédito. Es algo que aún inquieta, y pues inquieta mucho a las empresas porque efectivamente al día de hoy la mayoría de las organizaciones pues están acostumbradas a generar una nota crédito eh, luego de 2 meses, 3 meses. Entonces, pues digamos que como les decía, esto seguramente va a tener modificaciones, eh, pero pues digamos que igual estaremos al tanto y les estaremos pues contando cuáles son ellas.
Hasta el momento no hay más preguntas. No sé si Andrés de pronto ya resolvió sus temas de conexión. Sí, buenos días. Sí, Ahí me escuchan. sí, ya. Bueno, yo les quiero hablar de un tema que tiene que ver con el proceso actual de la recepción de las facturas electrónicas desde la compra de insumos y servicios. ¿Por qué lo hacemos desde la compra de insumos y servicios? Tiene que ver con la incidencia que tienen los procesos previos a todo lo que estaba mencionando Angie dentro de la presentación, dentro de las validaciones que hay que hacer y sobre todo sobre el tema del reportar los eventos. Y mostramos como un proceso actual que si bien las compañías lo hacen de manera diferente, pues porque cada una tiene sus características y obedece a ciertas actividades, pues hay varios temas que son en común. Hay un tema que creo que la mayoría lo han escuchado y es la escala de las necesidades de Maslow, que aplica también para el sector empresarial, en donde dice, hay una serie de necesidades que son comunes a todos los seres humanos. Entonces empieza con una base de la pirámide que son necesidades básicas, que todos las tenemos de alimentación, de un lugar donde vivir, posteriormente pasa a unos temas de seguridad, bueno, y digamos que va subiendo en la escala, y eso aplica para las organizaciones también en la medida que todas tienen las mismas necesidades, las mismas motivaciones, y el grado en el cual ellos van a estar va a depender como de la infraestructura o los procesos o la forma como ellos desarrollen su actividad. En ese sentido, cuando describimos el proceso de esta manera, lo hacemos pensando en eso, en que las empresas, todas las empresas tienen necesidades, todas las empresas en mayor o en menor medida, pues compran insumos y servicios, venden también insumos y servicios. Entonces, digamos que es parte como de un modelo que se desarrolla actualmente y que si bien, como decía ahorita, hay diferencias, pues hay unas características que son muy comunes. Y otro elemento que también es importante mencionar es que el sector donde nosotros desarrollamos actividades, que es básicamente el sector constructor, eh, se caracteriza por su grado, por un bajo grado de digitalización. Hay un estudio que se realizó hace más o menos 2 años por Camacol, en donde muestra cuál es el grado de digitalización de diferentes sectores, y el sector constructor es de los en donde tiene un grado mucho más bajito, a diferencia de telecomunicaciones y retail, que tiene, digamos, grados de digitalización muy altos. ¿Y por qué también lo menciono? Porque básicamente el modelo que se desarrolla actualmente es un modelo eh, muy manual, en donde hay empresas que ya tienen, digamos, muy automatizados los procesos, pero muchas otras no. Y este modelo tiene fundamentalmente dos actores, que es el comprador y el proveedor. Hay otros actores que digamos que no son considerados como relevantes o que vienen tomando una relevancia cada vez mayor, pero fundamentalmente está como concentrado en comprador y proveedor, que son como los dos actores. Hay un tema que tiene que ver con la gestión de compra. Desde el punto de vista del comprador, hay como tres procesos grandes que se identifican y que se realizan de una manera muy manual, donde se identifican las necesidades de obra. De hecho, en el sector, casi que el 60 o 70% de las compras son urgentes. Y eso hace, y ahí es donde empieza a no haber problemas, y les voy a hablar un poco de la relación con el tema de los eventos, es que muchas de esas compras son urgentes. Entonces eh, se llama al proveedor, se identifica la necesidad, se busca el proveedor y se genera la compra, y muchas veces, como la compra es urgente, esos proveedores puede que no estén registrados, no han generado un documento de orden de compra que permita posteriormente en el proceso, cuando llegue la factura, yo hacer una validación rápida
de la factura que me está llegando y yo poder hacer la generación de los eventos. Entonces, si yo ni siquiera tengo registrado al proveedor porque fue una compra urgente, el proveedor puede ser que no haya ni generado la orden de compra, entonces ahí voy a tener problemas en un primer momento para hacer las validaciones que yo necesito para poder hacer la aceptación y la generación de los eventos. Cuando se hace digamos, la compra desde el punto de vista del proveedor, hay un tema de una gestión comercial que muchas veces no está muy conectado con las necesidades de la obra. El proveedor genera las ofertas, genera las ventas y hace un despacho y posteriormente el proveedor emite las facturas, yo las recibo como comprador. Hay un tema de validación y esto es muy común en muchas empresas en donde hay una persona o varias personas que están destinadas a revisar los correos electrónicos para descargar las facturas y realmente lo que descargan eso es la representación gráfica que es el PDF, pero no el XML que es realmente la factura. Eso hace que muchas empresas en ese proceso manual, en esa revisión del correo, posteriormente tengan que imprimir o descargar las órdenes de compra que han generado con las recepciones de almacén y empezar a hacer de una forma muy manual el proceso y todo el tiempo que conlleva. Eso tiene como dos elementos que uno puede analizar. El primero es la incidencia de errores y el segundo es el tiempo operativo de las personas que están haciendo esas validaciones. Y finalmente se hace como la aceptación y el rechazo y hay varios elementos que también son importantes analizar y es que, como vemos ahorita con Angie, con la generación de eventos, uno de los eventos es digamos, la aceptación de la factura, tiene que ver con el recibo de la mercancía y a veces como en ese día a día y en esa operatividad tan manual, yo no tengo tiempo de validar si, por ejemplo, lo que yo recibí venía en buenas condiciones. Y puede pasar que yo dé la aceptación porque efectivamente recibí el bien o reporté el evento, pero cuando lo vaya a usar me doy cuenta de que no está bien. Y como lo mencionaba, como en la presentación de la generación de los eventos, yo no puedo solicitar ya después de haber generado los eventos una nota de crédito. Entonces tendría que hacer una negociación con el proveedor para validar que el producto, digamos, no estaba en buenas condiciones y no hice esa revisión porque no tuve tiempo de hacerlo y porque los procesos no fueron tan automáticos. Y finalmente hay un tema en donde yo ya con las facturas aceptadas lo que hago es digitar manualmente la información al software contable. Eso también tiene como los dos puntos que yo mencionaba ahora, el tema de la generación de errores que pueden haber en esa digitación manual y el otro tema es el tiempo operativo que le requiere a las personas. Ese es el modelo que nosotros vemos en la mayoría de las compañías y para no extenderme, pero hablar sí de forma muy general en lo que tiene que ver con las actividades que yo realizo, todos tienen una incidencia directa en lo que estamos viendo de la nueva resolución y la generación de eventos. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Nosotros aquí hablamos de un proceso o proponemos un proceso que tiene que ver con la recepción de facturación electrónica desde la compra de insumos y servicios y ya contiene más elementos. Parece un proceso desde el punto, pues visualmente un poco más completo, en donde hay un elemento crucial y es el tema de la automatización. Cuando yo hablo de automatización me refiero a dos elementos. Un tema tecnológico, es decir, dotar a las empresas de herramientas tecnológicas. Hoy en día pues hay, digamos, una serie de opciones en el mercado donde yo puedo satisfacer la necesidad tecnológica. Nosotros dentro del modelo proponemos o mostramos las que nosotros desarrollamos a lo largo de todo el proceso y que pueden ayudar a automatizar el proceso. Y otro elemento fundamental dentro de esa automatización tiene que ver con la mejora en los procesos. No solo es uso de herramientas tecnológicas, el tema de automatización, sino el tema de mejorar los procesos. Entonces aquí, dentro de lo que vemos de los componentes que tiene este nuevo proceso, en el tema de los proveedores, pues ya hay varios elementos, se toma, digamos,
como mayor relevancia e importancia a otros actores como es el Estado, como son las entidades financieras, como son las empresas logísticas que tienen una alta incidencia en todo el proceso de lo que yo estoy desarrollando. Cuando hablamos del primer tema de los dos actores principales, ya hay otros elementos que juegan un papel importante que tienen que ver con la evaluación de proveedores y el registro de proveedores, justamente para evitar, como yo lo mencionaba en el ejemplo, y yo compro urgente, genero una compra a un proveedor que ni siquiera está registrado y no lo tengo evaluado y que posteriormente va a tener dificultades en el proceso de recepción y en la generación de los eventos. Aquí, digamos que hay una serie de herramientas o yo puedo también automatizar y mejorar los procesos en donde yo puedo hacer un registro de los proveedores, donde yo puedo evaluarlos. Hay un segundo tema que tiene que ver con la conectividad y esto permite tener una relación más directa entre comprador y proveedor y poder ese día a día de las compras o ese proceso de gestión de compras yo planearlo de una mejor manera. Nosotros tenemos digamos unos canales o unas aplicaciones, en este caso el de nosotros se llama Cyberconstructores, que permite conectar a compradores y proveedores, en el caso de los compradores acceder a descuentos y nuevas tecnologías y en el caso del proveedor activar ventas y potencializar la marca. Ya posteriormente viene todo el tema de la gestión de compra, que ya tiene que ver con un tema de pedidos, cotizaciones y compras que están conectados con el comprador, en donde yo puedo hacer una compra más planeada, donde puedo conectarme en línea con los clientes. Eso lo tenemos nosotros a través de una herramienta que se llama gestión de compra, que permite conexión y administrar las compras desde el punto de vista del comprador. Y hay un tema ya más de negociación y de planeación de obra, en donde yo puedo planear las necesidades de mi obra, en donde ya las urgencias no se vuelvan una constante, sino la excepción, en donde yo identifico las necesidades del proyecto. Y si ven, todas estas actividades que yo realizo desde la gestión de compra están conectadas con el proveedor y eso permite, digamos, una mayor agilidad en los procesos y que yo pueda tener conexión con los proveedores en todos los puntos y que haya una mayor integralidad en la información cuando vaya al proceso de facturación electrónica. Digamos, nosotros tenemos una aplicación que se llama Wido, donde yo puedo hacer, digamos, todo este tipo de actividades desde el punto de vista del comprador, todo este tipo de actividades desde el punto de vista del proveedor, donde yo puedo hacer la negociación, la compra, la recepción. Básicamente es un marketplace que me permite a mí, eh, eh, por ejemplo, tener cuadros comparativos en línea y no esperar a que el proveedor me responda o tenga tiempo y yo poder, digamos, analizar o agrupar la información mejor. Y también hay un tema de despacho y recepción. Y ahora, en el tema de facturación electrónica, aquí hay un elemento bien importante y es que el proceso, digamos, ya es más automatizado en donde yo generé unos documentos de compra, el proveedor genera o emite la factura, hay un proceso de recepción a través de una aplicación que nosotros también contamos con ella, que todas estas aplicaciones están conectadas, en donde hacemos la recepción de la factura, tomamos la información del correo electrónico, hacemos unas validaciones de ley y de negocio y esta información que se generó, producto de una compra, se va a integrar con la factura, hay un match con esa factura y se hace esa primera validación. Entonces, en un primer momento, toda esa información que yo proceso de forma manual, lo que nosotros hacemos y la invitación también para que lo hagan es que sea un proceso más automático, en donde haya una aplicación. En este caso, repito, recomendamos las que nosotros tenemos, pero pueden haber varias opciones, en donde haya un proceso automático de recepción, que haya una validación. Como yo mencionaba en el ejemplo, normalmente la gente valida cuando descarga la información del correo, la representación gráfica y no el XML que realmente es la factura. Se hace la validación, se pueden configurar unas reglas de negocio en donde yo, digamos, también la aplicación puede hacer algunas validaciones y es toda esa información cuando se integra la orden de compra y la recepción de almacén, me permite a mí tener la seguridad de que lo que yo voy a registrar en los eventos, previo, repito, procesos
con herramientas tecnológicas y mejorar procesos es una información confiable. De tal manera que yo lo pueda hacer en el tiempo que es y hacer esa deducción de gastos de costos y impuestos y que al mismo tiempo pues mi proceso mejore. Finalmente hay un tema en donde pues todo apunta, como decía Anja, que se haga factoring todo el tema para el caso del comprador es el confirming o el tema del factoring en el caso del proveedor. Y hay un elemento pues que también lo mencionaron, pero que vale la pena repetirlo y es que esto, digamos, no es una obligación, pero quien quiera deducirse en las declaraciones esos gastos y esos impuestos, pues debe hacerlo. Entonces, finalmente la invitación es, si queremos que el proceso, cumplir primero con la resolución. Andrés, se fue el audio. Ok. Andrés tiene problemas hoy un poquito con la conexión. Bueno, digamos que ya Andrés igualmente estaba finalizando con, pues digamos que con la explicación pues, que trae el proceso de recepción de facturas en cuanto, pues digamos que ya a la parte final del proceso. Voy a resolver algunas de las preguntas que aún tenemos en el chat. De pronto, digamos que por el tiempo quizás no alcancemos a responderlas todas. Sin embargo, si ustedes desean, pues al final les voy a compartir mis datos de contacto. Si de pronto, pues alguien queda con alguna duda por resolver, por ese medio, por correo o por llamada, pues estaremos súper pendientes para resolverles las dudas. Hay una pregunta pues, que nos hacen que es si confirmar si la recepción de las facturas aplican para todas las compras de contado o crédito. En este caso, pues digamos que, como les mencionaba hace un momento, el core principal de la resolución es que ustedes puedan hacer uso de sus deducciones de impuestos descontables ante la declaración de renta. Independientemente de que sus compras las hagan de contado o de crédito, pues es necesario que ustedes emitan los eventos si quieren hacer uso de esas facturas como soportes de costos ante la DIAN. Digamos que se asocia un poco también pues por el tema de que solo son facturas a créditos porque el proveedor pues puede tener la opción de hacer el factoring, pero en este caso pues como lo mencionaba hace un momento, el core principal de la resolución es que ustedes puedan hacer uso de sus deducciones. Entonces, digamos que en este caso aplicaría tanto como para compras a crédito como de contado. Nos pregunta qué pasa con un cliente que no revisa correos y de la misma manera no acepta la factura. Yo como proveedor realizo la aceptación tácita. Como les mencionaba, digamos que el modo en el que se viene realizando esa aceptación tácita cambia porque se debe de hacer a través de un proveedor tecnológico. Digamos que antes simplemente se recibía la factura y se contaban las 72 horas y se daba por aceptada. En este caso es necesario que ese cliente genere la aceptación de la mercancía o del servicio para que ustedes como proveedores, luego de las 72 horas, estén habilitados para emitir el evento de la aceptación tácita. Buenos días. No me quedó claro si la aceptación de la factura se realiza por la DIAN o desde el correo, desde el que llega el documento. Hay muchos proveedores que no tienen la opción. Esto digamos que es algo también que nos preguntan mucho porque digamos que en la actualidad, cuando les llegan a ustedes las facturas, hay unos proveedores que dentro de ese mismo correo electrónico tienen aceptación o rechazo de la factura. Sin embargo, eso digamos que es más a manera informativa porque ustedes al darle la aceptación directamente a ese correo electrónico, pues la información no viaja ante la DIAN y no queda registrado el evento de la aceptación tácita.
aquí es bien importante que ustedes tengan presente que esto es responsabilidad directamente del adquiriente. En este caso, digamos que los proveedores que no tengan ese campo dentro del correo electrónico no están obligados a poner los eventos para que ustedes desde ese correo generen el acuse, el recibido, el de la mercancía y la aceptación o el rechazo. No, en este caso es necesario que ustedes, como les mencionaba, tienen la opción de tener un proveedor tecnológico, que en este caso pues nosotros prestamos ese servicio, tienen la opción de manejarlo desde la página gratuita de la DIAN o tienen la opción de que ustedes se habiliten como proveedores tecnológicos propios y puedan realizar ese envío de los eventos. Entonces, en este caso, digamos que ese correíto que les llega a ustedes con la factura no tiene, digamos que mucha incidencia en el tema de esta resolución, porque básicamente cuando ustedes generen la aceptación o rechazo por medio de ese correo, de ese botón que les agregan a la factura, esa información no va a quedar registrada en el radial. Entonces, es algo que ustedes deben, digamos que, de tener en cuenta, porque digamos que esto también puede generar mucha confusión. Mm, Y si no sucede esta aceptación por parte del cliente, ¿qué sucede para el proveedor? Pues digamos que en este caso la responsabilidad máxima es directamente para el adquiriente. Digamos que no hay alguna consecuencia directamente que recaiga sobre el proveedor, a menos que de pronto quiera vender su factura. Ante la DIAN, digamos que no para el tema de emitir, o sea, del proveedor, no hay ningún inconveniente, pues si el cliente no genera los eventos. Simplemente digamos que es más un tema de que pues no tendrá el beneficio de poder hacer uso de sus facturas como soportes de deducciones. ¿Cuánto tiempo tiene el pagador para aceptar las mercancías para que continúen los eventos? Como les mencionaba, hasta el momento dentro de la resolución no se ha establecido el tiempo en el que el adquiriente debe de generar esa aceptación de la mercancía. Hasta el momento ese tiempo no se contempla. Sin embargo, pues muy seguramente más adelante pues la resolución tendrá modificaciones y quizás digamos que este tiempo se estipule, pero hasta el momento este tiempo no está estipulado. Hay otra pregunta que nos dicen, ¿la aceptación se hace por operador tecnológico que tenemos o debe ser directamente con el operador tecnológico que nos envía la factura? Bueno, en este caso, una aclaración importante es que ustedes, si desean, pueden tener un proveedor tecnológico para emitir las facturas, es decir, para generarlas, y pueden tener otro proveedor diferente para recibirlas. No tiene que ser el mismo proveedor de donde les están enviando la factura para poder recibirla. Digamos que funciona igual como el tema de emitir las facturas. No todos deben de tener pues el mismo proveedor. Digamos que hasta el momento pueden tener diferentes proveedores tecnológicos. ¿A partir de qué fecha entra en rigor esta resolución y debe estar implementada? Bueno, como lo dice la resolución, se dan 3 meses luego de su publicación. Se publicó el 13 de abril, es decir, que ustedes tienen máximo hasta el 13 de julio para implementar esta resolución. Bueno, creo que por el momento no hay más preguntas. Igualmente les voy a dejar aquí en pantalla mis datos de contacto por si de pronto, pues luego de la capacitación surgen preguntas o inquietudes. Bueno, no habiendo más preguntas, pues muchas gracias a todos los asistentes por habernos acompañado en la capacitación del día de hoy. Estaremos igualmente invitándolos en futuras capacitaciones sobre el tema. Y nada, esperamos que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Vale, hasta luego.